Yo en alguna oportunidad les he comentado que hay un texto de Platón que es paradigmático a mi juicio, que refleja de cuerpo entero esto, en que un discípulo de Sócrates le pregunta, cuando va saliendo Sócrates de la ciudad por un motivo muy particular, le dice Sócrates que no le interesa la naturaleza, no le interesa el mundo de lo natural, no le interesa el paisaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? No le interesa el campo, no le interesa ir más allá del ámbito de lo que es propiamente la ciudad. ¿Por qué? Porque en el fondo la ciudad tenía un sentido autárquico, es decir, que en la ciudad el hombre podía conseguir todos los bienes a los cuales puede aspirar un ser humano, ¿no? Allí es donde efectivamente el hombre alcanzaba la plenitud humana. Esto resulta interesante porque en el fondo, sin embargo, en el periodo griego hay una consideración de la actividad humana en orden al tiempo que que se denomina el ocio. El ocio, el ocio filosófico en un sentido fuerte. Ese ocio implicaba que es la máxima actividad a la cual el hombre puede realizar, el ocio. ¿Y por qué razón? Porque el ocio implicaba un acto de la inteligencia que estaba ordenado a la contemplación de lo verdadero. Allá hay una cierta raíz que uno puede después posteriormente advertir que ocurre en el mundo cristiano. El ocio implicaba una actividad que tenía fin en sí misma, es decir, que no se buscaba por nada, por ninguna otra finalidad más que la contemplación de lo verdadero. Y también tenía una cierta relación con el carácter, de algún modo, religioso de la persona. Los sabios, aquellos que les saben las cosas como son, como se dicen los que saben, eh, les interesaba establecer una relación con la realidad. Y por lo tanto el ocio, que era una actividad contemplativa de la verdad, era la máxima aspiración a la cual el hombre podía tener. Y por consiguiente, no podríamos decir que allí había una noción de descanso. El ocio no es descanso, es máxima actividad a la cual el hombre está llamado en orden a la contemplación de lo verdadero. Si uno avanza en la historia del pensamiento humano, como es obvio, aparece el mundo cristiano. Y desde la perspectiva cristiana, uno adquiere ese ocio un matiz distinto. Recuerden que en el mundo griego el que trabajaba era el esclavo. En el mundo cristiano hay una consideración distinta del tiempo. Ese tiempo cíclico que existía en el mundo griego ahora ya no es cíclico, sino que es un tiempo lineal. Y por consiguiente hay un principio y hay un fin. Y eso implica una cierta novedad que va apareciendo, y la novedad máxima que es Cristo, ¿no? Que trae esa buena nueva, que no existía en el mundo clásico. Por consiguiente, si uno pudiera hablar de un símil de la contemplación en el ámbito griego y cristiano, indudablemente el objeto o el fin de esa contemplación cambia radicalmente, como ustedes lo advierten sin que yo se lo diga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Que en el fondo aparece una concepción del descanso del hombre que fue hecho para trabajar y que tiene una finalidad que es descansar. Ese concepto no existía en el mundo griego. Y obviamente en el mundo cristiano, necesariamente, nosotros tenemos que remitirnos a la Escritura, que es la palabra de Dios, para buscar una explicación acerca de lo que es el descanso. Y como ustedes saben, para esto no hay que ser teólogo ni gran conocedor de la Sagrada Escritura. Cuando Dios crea el mundo, al séptimo día lo que hizo fue descansar. Y por consiguiente, el cristiano lo que intenta justamente es vivir conforme a ese modelo que es Cristo, que es Dios mismo. Y también, por consiguiente, después del trabajo, busca el descanso.
Es decir, la persona humana, si bien fue hecha para trabajar, pero cumple su finalidad más perfecta en el descanso, haciendo indudablemente una analogía con lo que es el descanso de Dios. ¿Qué significa eso, por consiguiente, para nosotros? ¿Qué significa para nosotros descansar bajo esa perspectiva? Significa, y aquí hay un aspecto que a mí me parece que es notable, que ustedes recuerden, si recuerdan, cuando Dios termina la creación, dijo, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. ¿Sí? Esto es muy interesante porque en el fondo significa que la actividad que en este caso significaba trabajar, haciendo un símil para nosotros, implica que lo que nosotros tenemos que realizar para efectivamente descansar es realizar obras buenas. Obras buenas en el ámbito de la perfección de la persona y obras buenas en el ámbito de lo que nosotros realizamos que queda fuera de nosotros. Por consiguiente, alguien que, por así decir, pareciera que trabaja febrilmente, que se dedica a hacer un trabajo ingente, pero que eso no le perfecciona y tampoco aquello que hace es bueno, bueno en el sentido de que tiene una finalidad de servicio a los demás, implica que en el fondo ese hombre no trabajó. Y por consiguiente, si no trabajó, tampoco va a descansar. Entonces, esto es muy interesante poder tenerlo en cuenta porque el descanso es fruto de haber realizado un trabajo bien hecho. Bien hecho en el sentido moral y bien hecho en el sentido técnico. Lo mejor que uno puede hacer, como es obvio, ¿no? Nadie está obligado a lo imposible. Esto implica, por lo tanto, que, claro, la noción de descanso que nosotros tenemos dista bastante del sentido originario de lo que debería significar el descanso para un cristiano, que al menos en este grupo todos lo somos, cada uno con sus matices y con caminos que solo Dios sabe, pero que en el fondo nos une una misma consideración, ¿no es cierto?, en cuanto a principios fundamentales de la civilización cristiana occidental. Por consiguiente, cuando uno habla de descanso en clave cristiana, tiene que incorporar otros elementos que le dan vigor o le dan sentido a este descanso, que no es simplemente dejar de realizar una actividad, sino que el descanso es la máxima actividad que el hombre puede realizar. ¿Y por qué es la máxima actividad que el hombre puede realizar? Porque en el descanso la persona, de alguna manera, se concentra, pone todas sus energías en aquello que es lo más importante para el ser humano, en clave cristiana, que es la contemplación de Dios. Por esa razón el descanso es la máxima actividad que un hombre puede realizar. No es el trabajo, es el descanso, la actividad más perfecta que el hombre realiza. Por esa razón, el trabajo se ordena al descanso. Digamos que trabajamos para descansar, pero no para holgazanear. No es, no es el tiempo libre. Por eso dije yo al principio tiempo de descanso. No es el tiempo libre, no es la diversión. Fíjate tú lo que estoy diciendo. No es la diversión. ¿Por qué? Porque en el fondo la diversión significa, la palabra diversión tiene dos significados, al menos, que yo conozca, puede tener más como es natural, uno no conoce todo. Divertirse significa, vertere significa una dirección. De ahí también viene la misma raíz de la palabra universo. Universo es univertere, una sola dirección, que hay un orden. Eso significa cambiar de dirección.
Divertirse es cambiar de dirección, es como salirse del itinerario que uno tiene habitualmente y cambia de dirección. Cambiar de dirección no es simplemente cambiar de dirección, porque todo el ser humano cuando realiza una actividad la hace conforme a un fin, a una meta si ustedes quieren, a una finalidad que tiene un objeto, hacia dónde nos dirigimos. Entonces, claro, cuando uno se divierte, el divertere, en, en el sentido de cambiar de dirección, significa que dejo la finalidad para la cual yo estaba realizando las actividades, incluso del trabajo. Cambio el sentido de la existencia de la persona. Es como, en cierto sentido, lo que se denomina un cierto activismo que la persona se cansa más realizando la diversión que trabajando, como, como uno lo puede comprobar fácilmente, o simplemente la persona, como es la segunda acepción de diversiones, diverter significa como echar todo afuera, que al final se cansa de sí misma. Y como hoy día nosotros podemos advertir y apreciar, la gente se aburre. Después de ese frenético trabajo 24/7 que es inhumano, cambia de dirección, divierte, ¿no es cierto? Pero se aburre. ¿Por qué? ¿Por qué se aburre? Porque en el fondo el descanso, en la clave cristiana, significa más que salir de sí, es eh, crecer para adentro. Es decir, es el cultivo de la intimidad del hombre con aquello que le hizo o que le dio a su propio ser. Se dan cuenta que hay una diferencia muy notable hoy día en el modo en que nosotros concebimos el tiempo libre, que no es tiempo de descanso. Una segunda consideración en el tiempo de descanso, no el tiempo libre, es que el tiempo de descanso tiene un carácter, podríamos decir, hay una especie de escala de perfección en el descanso, y que la primera escala es el juego. Jugar es una forma de descansar. ¿Por qué jugar es una forma de descansar? Podríamos decir que el primer itinerario del descanso es el juego, no la diversión. ¿Por qué? Porque el juego tiene un fin en sí mismo. Quien juega, cuando juega, busca como propósito y fin jugar. No necesita nada más que jugar. Pero jugar también implica una cierta categoría ética, porque el juego, todo juego, tiene, por así decir, una cierta norma, una cierta ley, una cierta condición que el hombre tiene que realizar para que el juego alcance su finalidad, la cual es simplemente que el hombre descanse. Fíjate que esto es muy interesante porque eh, uno puede ir, y la mayoría de ustedes, no sé si Nicolás y Manuela, que son los más jóvenes, puede advertir que uno, por lo menos cuando yo era chico y en el verano, lo que nos juntábamos era jugar con los papás, ¿no? Juegos de salón, juegos, lecturas, en fin. Y eso no los hacía mejores, sino que pareciera que en la vida cotidiana, aunque no había una concepción plenamente elaborada, intelectual, sin embargo, esa raíz cristiana del descanso estaba presente, porque se jugaba mucho. Y jugar mucho significa tomarse las cosas muy en serio. ¿Sí? Lo más serio es jugar. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad en sí mismo esa actividad. No se busca para nada más que solamente jugar. Desde luego, si uno hace una analogía, cuando uno ve un partido de fútbol, la gente que juega esto, por supuesto, no juega, ese es un trabajo profesional, como se sabe. Y ya quisiera uno tener ese, pero en fin. Eso no es un juego. El juego es lo que nosotros buscamos de manera mancomunada, el fin de simplemente descansar. Fíjate qué interesante eso. Hay un segundo elemento del descanso, y no quiero aburrirlos mucho más, que significa, podríamos decir, la segunda escala del descanso. Primero está el juego,
y luego tenemos la fiesta. La fiesta es lo propio o es una perfección del juego en el tiempo de descanso. Esto es muy potente porque ya advertirán que no me refiero a la fiesta de Cachagua, como ya lo sabrán. Es otra fiesta. Entonces, ¿por qué? Hay una frase de, de San Juan Crisóstomo que la encuentro yo admirable, como todo lo que él escribe, en fin. La fiesta, como sabemos, es celebración. En la fiesta nosotros celebramos. Y hay un autor que dice, como el hombre no tiene nada que celebrar hoy día, se va de vacaciones. Es muy interesante lo que dice. Vamos a ver por qué. San Juan Crisóstomo dice que eh, allí donde se alegra el amor, hay fiesta. Allí donde se alegra el amor, hay fiesta. Esto es muy impresionante, porque eso implica que en el descanso, esta actividad de, de, de gran potencia interior espiritual, implica que después del juego aparece aquella actividad que es la más característica del ser humano, que es amar. Porque si hay algo que a uno podría decir, a ver, dime, ¿cuál es la actividad? Y fíjate tú, la actividad que caracteriza de una manera definitiva al hombre, y la respuesta es amar. Por consiguiente, la fiesta, de alguna manera, es, como dice San Juan Crisóstomo, es cuando el amor se alegra. De ahí entonces que la fiesta, en cuanto a celebración, implica, ¿no es cierto?, como requisito el amor, y el fruto es la alegría. La alegría, indudablemente, es una expresión también, no solamente del amor que se alegra, que es tan precioso, o sea, la profundidad de ese pensamiento increíble. Eh, la alegría también implica, si a uno le dijeran, mira, hazme una explicación plástica de la alegría, y aquí nos aparece de nuevo que el descanso tiene un sentido mucho más profundo del que nosotros pensamos, eh, implica serenidad, implica sosiego. La alegría no es la carcajada, digamos, así, de la diversión. La alegría es expresión justamente de esa armonía de la persona, que es fruto de la serenidad y del sosiego interior. Pascal decía que todos los males del mundo son fruto de aquella persona que es incapaz de permanecer sentada un tiempo importante en un solo lugar, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora nosotros. Todos los males del mundo son producto del activismo, decía Pascal en el fondo, ¿no? La incapacidad de poder estar en un solo lugar quieto, ¿no? Y eso es muy lógico que si hacemos una reflexión respecto de la alegría en cuanto que es fruto de esa serenidad, de ese sosiego de la persona, aparece algo que a mí me parece que es bien impresionante, ¿no? Que allí es donde se manifiesta la riqueza interior del hombre, el espíritu de finesse, como decía también Pascal, ¿no? Que no es esa novedad que se está buscando ahora siempre para poder entretenerse. La entretención tiene su lugar en la diversión, en ese cansancio espiritual. ¿Por qué? Claro, porque la diversión te cansa, ¿no? Es un juego frenético. Y esa diversión, que en el fondo es falta de sosiego interior, está presente también en las almas más excelsas, más potentes,
porque han de saber ustedes que el aburrimiento nace cuando se pierde el sentido de la vida interior en los monasterios en la Edad Media. Ahí es donde nace esta enfermedad del espíritu, que en el fondo el monje inquieto, que es incapaz de mantenerse en su celda tranquilo, como que busca la novedad, eso está presente, ya aparece, y es lo que se llama la asedia, o que es una enfermedad del alma, ¿no? Que eso es súper potente también, ¿no? O sea, no está asegurado que uno no se divierta, por así decir, y termine en la última etapa del aburrimiento, que es el desprecio de sí mismo, el aburrirse. El maestro Alvira tiene un texto precioso sobre el aburrimiento, se lo pueden buscar en internet, que está en Humanitas, eh, lo reeditaron ahí en Humanitas, que es el aburrimiento, y que en el fondo es un odio sobre respecto de sí mismo, porque no es incapaz el hombre de aceptarse a sí mismo, de estar en sosiego interior de sí mismo, sino que siempre tiene que buscar fuera la novedad. Eh, y llegamos a la última estación del descanso, en la cual adquiere sentido la existencia humana, que es la contemplación de Dios. Y esa contemplación de Dios, y por eso puse este fondo que está allí, eh, no es que sea un jardín tan maravilloso, pero bueno, es mi jardín, eh, que en el fondo es la contemplación de la creación. Porque, claro, a través de la contemplación de la creación, nosotros podemos alcanzar la contemplación de Dios. De manera que, claro, desde esa perspectiva, si uno volvemos hacia atrás, indudablemente para el mundo clásico, siendo tan extraordinario, el no tener una concepción de un Dios personal implicaba y que la realidad fuese hecha por una persona, que es Dios, para el hombre clásico, Sócrates, que nadie puede admirarlo más que yo, bueno, hay más gente que lo admira, mejor, mucho mejor, porque lo conoce mejor, pero él no encontraba ningún sentido en la creación, en la realidad creada, en el mundo de la naturaleza. Pero también hay que decir que hay una perversión de esta contemplación de la naturaleza en el siglo XIX, cuando nosotros lo conocemos, ¿no es cierto?, ese movimiento como el movimiento romántico. El movimiento romántico, a diferencia de Sócrates, lo que hace es huir de la ciudad. Sócrates no quería irse. El romántico lo que quiere es arrancar de la ciudad, del ruido ensordecedor que hace inhabitable el mundo humano, dicen los románticos. Y de ahí, como ya en alguna ocasión les comenté, aparecen los diarios de vida, los viajeros, la gente que quiere salir, ir a buscar la novedad en la naturaleza. Pero no con el propósito de contemplar la naturaleza, no con el propósito de que eso sea una forma de contemplación y de relación con Dios, sino que fundamentalmente con el propósito de encontrarse a sí mismos, pero en clave hedonista, es decir, de sentir como esa satisfacción del sentimiento de lo natural. Uno advierte, no voy a hacer más consideraciones que esta, pero cuando uno estudia el pensamiento humano desde el punto de vista filosófico, hay muchas cosas que puede explicarse eh, de cómo nosotros nos relacionamos con el mundo. Y termino, por tanto, en la última estación de este tiempo de descanso, en que una manera de poder educar esos sentimientos que aparecen desbordados del romanticismo es la música. La música eh, tiene si uno pensara, y las bellas artes en general, pero la música en particular, tiene el cometido de educar los sentimientos, para que no se desborden los sentimientos.
porque eso significa una cierta ascesis interior de la persona. Y porque a través del canto, como nosotros sabemos, decía San Agustín, uno puede hablar con Dios 2 veces. ¿Verdad? Quien canta ora 2 veces, decía San Agustín. Entonces, claro, visto así, eh, yo creo que la invitación a las vacaciones no es a las vacaciones, sino que haz a un tiempo de descanso, de juego, a un tiempo de fiesta, bueno, y de canto, si ustedes quieren, de la contemplación de la naturaleza, y obviamente de Dios, que es el sentido último de nuestra existencia para los que creemos. A mí me parece que hacer esta reflexión filosófica en esta época resulta particularmente interesante porque indudablemente el tema de las vacaciones, que daría para otra conferencia, otra tertulia, nace, ¿no es cierto?, también en el siglo XIX, fruto de la revolución industrial y con un propósito muy claro, y eso lleva a una serie de conductas que ahora no vale la pena, para no alargar la exposición, de poder considerarlo. A lo mejor en marzo, después de las vacaciones, podemos hablar de las vacaciones, que no es tiempo de descanso tampoco.